Octava Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco. Del 28 de abril al 7 de mayo, en la explanada delegacional. Música, talleres, exhibiciones, presentaciones de libros por sus autores, crónica, poesía, temas de actualidad y mucho más. Allá nos vemos. Muy buenas tardes. El mes de julio, el día 15 de julio de 1867, hizo su entrada triunfal Benito Juárez a la Ciudad de México, después de haber derrotado a la cabeza del pueblo al imperio más poderoso en ese entonces, la potencia militar con mayor potencia, que era el imperio francés. Estamos pues celebrando 150 años de este gran triunfo del pueblo mexicano en contra de los invasores. Por estas fechas cayó preso Maximiliano, fue fusilado después de un juicio el 19 de junio. Entonces, bueno, estamos en las fechas en las que se cumplen 150 años de esta gran hazaña que asombró al mundo entero. Así como en el siglo XX el mundo quedó asombrado y apoyando al pueblo vietnamita que derrotó al imperio yanqui, en el siglo XIX México fue, por decirlo de algún modo, el Vietnam del siglo XIX, derrotando a los ojos asombrados de los reyes, todas las monarquías, a este emperador Maximiliano de Habsburgo. Con ese motivo estoy presentando este texto, que es una biografía de Benito Juárez como homenaje al artífice de esta gran victoria. Y bueno, pues tengo el honor, el gusto de verme acompañado por Ángeles González Gamio, cronista de la Ciudad de México, quien también quiere mucho a Benito Juárez y me va a hacer el favor de platicar sobre sus impresiones acerca de este libro. Va a distribuirse gratuitamente a todos los presentes y es más, si quieren llevarse uno de pilón, pues hoy estamos de fiesta. Sin más preámbulos, con ustedes Ángeles González Gamio. Gracias, Pablo. Muy buenas tardes. Pues como siempre, ¿se escucha bien? ¿Sí? Como siempre, es de verdad gozoso estar aquí, en esta delegación que ya les he expresado muchas veces que es muy querida para mí por muchas razones. Y bueno, pues en compañía de Pablo Moctezuma, a quien de verdad es una persona que, se los digo de corazón, admiro profundamente, porque es un hombre, es de las personas más, o quizás el más congruente que yo conozco, que vive la vida realmente como piensa, de acuerdo con sus principios y sus valores, inflexible. Es muy difícil porque uno puede pensar siempre y decir cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que vivir, ¿no? Y usar mucho el lenguaje muy bonito de cómo esperamos y deseamos que sea la vida, ¿no? Cómo debe de ser la vida, porque así somos además, ¿no? No, pero vivir de acuerdo, ¿no? Así con principios y con valores de una línea es muy difícil. Y Pablo, yo sé que es una persona que toda la vida ha sido así. A mí eso, no saben cómo me admira. Por eso no es de extrañar que él nos haya dado este libro. Bueno, esto en lo que voy a trabajar era el borrador, digamos, que me dio Pablo, porque todavía no se había impreso el libro que van a ver, mire qué lindo librito. Entonces, por eso es este libro. Pero bueno, no es de extrañar que entonces Pablo haga una obra como esta sobre Benito Juárez, que es algo completamente diferente a lo que ustedes hayan leído.
Digo, le voy a decir en qué sentido. Bueno, él, por supuesto, está escrito con un rigor histórico absoluto. Pero Pablo lleva años trabajando al personaje, porque obviamente se identifica muchísimo con él, que Benito Juárez también fue una persona de una rectitud toda la vida, ¿no? Y que se mantuvo firme a sus principios y valores ante cualquier circunstancia, inclusive ante el riesgo de su propia vida, ¿no? Bueno, entonces Pablo se leyó prácticamente todo lo que se ha escrito de Benito Juárez, tanto de sus contemporáneos, que no siempre fueron amables, algunos fueron detractores feroces. Recordemos que allí había una serie de luchas de envidias, ¿no? Gentes que estuvieron con él y lo apoyaron después, lo criticaron, en fin. Y, o sea, liga a todos los contemporáneos de Benito Juárez, pero también todos los autores modernos, tanto mexicanos como extranjeros, porque Benito Juárez ha sido una figura muy estudiada, ¿no? Porque realmente es alguien muy notable y creo que obras como esta que escribe Pablo ahora son muy importantes, porque se habla mucho de que los héroes de bronce, que la gente no se identifica con ellos. Y creo que Benito Juárez es precisamente una de esas figuras, desde el benemérito y siempre verlo todo severo con su traje negro y su rostro así, ¿no? Sin sonrisa, serio, serio. Oigan, y cuando nos enteramos que en su vida personal él era un hombre, bueno, ayer comentábamos, ¿verdad?, con un grupo de amigos que también son muy familiarizados con la figura de Benito Juárez, que le gustaba mucho bailar y bailaba muy bien. Fíjense ustedes, ¿qué se imaginar eso? Le gustaba jugar las cartas, le gustaba mucho tomar su mezcalito. O sea, en la vida íntima era un hombre alegre, simpático, cosa que nunca podemos imaginarnos, ¿no? Como lo pintan siempre en los libros, en las esculturas, en las estatuas. Es una cosa, oigan, que asusta. Entonces, ya desde allí viene esta figura con la que es difícil identificarse. Pero fíjense, yo pienso, y se habla mucho que el indito de Guelatao, que logró ser presidente, eso lo decimos ahora así como una cosa de medio lugar común, ¿no?, que dicen todos los libros de historia. Pero, oigan, es que eso fue una hazaña increíble. Todavía actualmente, en nuestra época, hay una gran discriminación hacia los indígenas, ¿o no? Entonces, ¿verdad? Bueno, es la realidad, aunque lo queramos negar y que nosotros aquí no somos racistas y los malditos gringos, pero aquí también somos bien racistas. Bueno, entonces imagínense en esa época que un indígena puro, como era él, que aprendió a hablar español ya siendo un niño de edad avanzada, no de eso, y que logró lo que logró. Oigan, es que es una cosa, porque cuando uno ve, ¿no?, y lee las crónicas de la época y todo, muchísima gente criticaba y le parecía verdaderamente vergonzoso y horrible que cómo un indígena iba a ser el presidente de México, cómo un indio iba a representar a los mexicanos. Imagínense nada más. O sea, él tuvo que luchar contra la discriminación dentro de sus propias gentes del Partido Liberal. Entonces, ya desde allí nos habla de la fortaleza de ese hombre, ¿no? Bueno, entonces Pablo, yo siento que en este libro logra verdaderamente meterse al alma de Benito Juárez. Porque él nos pone en este libro tanto al político, al abogado, a ese que era un abogado extraordinario, un gran constitucionalista, a este hombre que logró ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, gobernador, juez, tuvo muchísimos cargos públicos, no fue fácil, fue escalando realmente una carrera política. Pero también nos habla del ser humano, ese hombre que padeció penas espantosas, que perdió muchísimos hijos. Bueno, también, ¿no?, nos va intercalando toda esta faceta humana de Benito Juárez con la parte del político, del abogado. Entonces, el libro realmente, bueno, les voy a decir que atrapa. Pero otra cosa de las más importantes que creo que tiene este libro es que aparte nos revela la verdad de varios incidentes que los conservadores y reaccionarios, que todavía existen hasta la fecha, pero bueno, ¿de qué manera?, han utilizado argumentos para descalificar a Benito Juárez, ¿no? Como el famoso Tratado de Marlene Ocampo, como lo de que él quiso acabar con las comunidades indígenas, ¿no? Bueno, todo eso Pablo aquí, con argumentos, con razones, con hechos históricos, nos prueba la falsedad de esas afirmaciones. O sea, este libro es importantísimo. De verdad debería ser un libro de texto en todas las escuelas del país, se los digo de verdad, particularmente en estos tiempos que necesitamos volver a esa visión de amor a México, de nacionalismo, de austeridad, ¿no?, de ser, de identidad, de ser quien somos, ¿no?, contra este liberalismo feroz que nos tiene invadidos. Entonces, el libro de Pablo nos trae, ¿qué les puedo decir?,
hace vigente el pensamiento de Benito Juárez. Eso es lo que es maravilloso. Lo que Pablo nos plantea aquí es lo que tenemos que aplicar el día de hoy. Por eso digo que es tan importante este libro, que de verdad difúndanlo muchísimo. Fíjense, yo les voy a leer algunos pasajitos para que se den una idea de lo que Pablo nos dice. Uno en que nos habla del ser humano y de la congruencia que Juárez siempre tuvo en su vida, cómo vivía de acuerdo a sus principios, aunque implicara un sacrificio personal para él. Esto se refiere a un incidente cuando él fue gobernador del estado de Oaxaca, de 1847 a 1852. Primero fue un tiempo fue gobernador interino y después ya fue electo como gobernador hasta 1852. Fíjense, en ese entonces, ustedes saben que Juárez se casó con doña Margarita, con esta mujer notable, que fíjense, esa mujer era una mujer de verdad se ve que era una mujer muy inteligente, muy sensible, porque ella supo ver el valor de Juárez, que le llevaba 20 años a ella. Él había trabajado pues, como mocito prácticamente en la casa donde ella nació. Bueno, era hija adoptiva del dueño de la casa, ¿no? El señor Maza. Pero, o sea, él la debe haber visto en su cuna, Margarita, siendo una adolescente. Pero ella supo, ¿no? Ya de grande, valorar a ese hombre notable que había empezado, ¿no? Con una cosa tan humilde como ser hermoso en la casa de ella. Sin embargo, ella se dio cuenta que era un hombre notable, excepcional. Se casaron, ella de 17 años, él de 37. Y fue un amor de verdad. Yo una vez escribí una crónica en La Jornada que la titulé Amor de Oro, porque de verdad enfrentaron una cantidad de penalidades. Tuvieron 12 hijos, ¿verdad? 12 hijos, ¿verdad? 12 hijos, de los cuales murieron 6, ¿no? 6, ¿verdad? Sí. No, fíjense nada más qué vida, digo, y la manera en que murieron muchos de los hijos fue dramatiquísima. Bueno, aquí nos habla de uno de esos casos, cómo siendo el gobernador, fíjense lo que nos escribe. En esa época era cuando se establecieron las primeras leyes para que prohibían que se llevaran a cabo entierros en los cementerios, porque se descubrió que era una cosa muy insalubre. Hasta esa época, ya del siglo XIX, normalmente se enterraba a la gente en los atrios de las iglesias. Y fíjense, nos cuenta Benito Juárez en sus memorias. En el año de 1850 murió mi hija Guadalupe, a la edad de 2 años. Y aunque la ley que prohibía el enterramiento de los cadáveres en los templos exceptuaba a la familia del gobernador del estado, no quise hacer uso de esta gracia y yo mismo llevé el cadáver de mi hija al cementerio de San Miguel, que está situado a extramuros de la ciudad, para dar ejemplo de obediencia a la ley, que las prevenciones multiplicaban con prejuicio de la salubridad pública. Desde entonces, con este ejemplo y con la energía que usé para evitar los entierros en las iglesias, quedó establecida definitivamente la práctica de sepultarse los cadáveres fuera de la población de Oaxaca. Fíjense, ahí él mismo fue el primero en acatar la ley, aunque tenía derecho a no hacerlo por su situación de gobernador. ¿Ven? Esto siempre fue así. En esa época hizo muchas cosas en Oaxaca, ¿verdad? Prácticamente duplicó el número de escuelas, fíjense, fundó una casa de moneda, introdujo la rotación de cultivos, la siembra de algodón y de maíz, luchó contra las alcabalas, en fin, siempre en todos los puestos que tuvo, él luchó muchísimo por apoyar el bien. Ay, gracias, Pablo. Gracias. A veces que tengo mis marquitas, ¿ven? Que son un poco desastrosas. Bueno, después Pablo nos va llevando de la mano por todas estas luchas tremendas, todas las peleas entre liberales, conservadores, un día estaban arriba, otro día estaban abajo, los perseguían, y hay cuestiones tremendamente conmovedoras. Bueno, finalmente en 1857 se logró, recordarán ustedes, que se aprobara la primera Constitución, que esa fue muy importante porque, fíjense, fue de las primeras constituciones que ya establecía ya un indicio de los derechos sociales, de una manera todavía bastante leve, pero ya aparecían. Y bueno, entre otras cosas también se reafirmó la abolición de la esclavitud, que es increíble, pero todavía se practicaba mucho la esclavitud, sobre todo en las zonas indígenas. Fíjense, también es increíble, pero se prohibió las formas de castigo por tormento, incluyendo la pena de muerte. Esto último pues sí se ha aplicado, pero lo anterior para apoyar a los trabajadores. Pero en esa ocasión no fue tomado en cuenta en esa Constitución. Bueno, este es un capítulo que a mí me emociona mucho porque se me hace… Yo en una crónica que escribí el domingo en La Jornada sobre el libro, mencionaba que la vida de Benito Juárez
podría ser como para una novela o una película de aventuras, porque de verdad hay todo lo que usted se imaginar de, ¿no?, de traiciones, de intrigas, momentos gloriosos, momentos dolorosísimos, amor. No, es de verdad es como una película de aventuras, es terrible. Este incidente a mí siempre me ha impresionado mucho, porque imagínense gráficamente, como una escena en una película. Es cuando, porque como ya sabemos, un día estaban arriba los liberales, otros los conservadores, se mataban unos a otros, en fin. Al comenzar el año 1858, de un lado estaba el gobierno de Benito Juárez, y del lado del viejo régimen y de los opresores, el gobierno conservador de Félix Zuluaga. El país se dividió. La capital, Puebla, y San Luis Potosí, Tlaxcala, estaban con los conservadores. Aguascalientes, Jalisco, Colima, Querétaro y Veracruz estaban con los constitucionalistas. Bueno, la primera batalla entre las dos fuerzas se desarrolló en Salamanca. Total que, no lo voy a leer todo, pero ahí ganaron los conservadores, finalmente. Entonces empezaron a perseguir, obviamente, a los liberales. Y los detuvieron. Detuvieron a Benito Juárez, a Melchor Ocampo, y finalmente los detuvieron, y en un momento dado los soldados entraron a la pieza en que se concentraban los prisioneros, Benito Juárez, Prieto, Ocampo, y se oyó la terrible orden: al hombro, preparen, apunten. Y al momento de pronunciar fuego, Guillermo Prieto saltó para cubrir al presidente, al mismo tiempo que gritaba: alto, los valientes no asesinan. Y pronunciando un potente y emocionado discurso que cambió la situación e hizo que los soldados bajaran las armas. El 15 de marzo quedó Juárez en libertad y el 16 se publicó la capitulación de los rebeldes. O sea, estuvo a punto, ya en ese momento a punto de ser asesinado. Si no es por ese acto heroico y teatral de Prieto, no, que fíjese, aparte qué frase tan tremenda, ¿no? Los valientes no asesinan. Pues sí, los detuvo y le salvó la vida a Juárez. Después ya no se portó tan bien con Juárez, ¿verdad? Guillermo Prieto después pues sí, así es la política, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, no les voy contando todo porque si no, pues, tiene que leer el libro, pero aparte de todo, me quedaría aquí hasta mañana. Aquí, fíjese, lo que comentábamos del Tratado Marlene-Ocampo es de las cosas que le han criticado mucho a Benito Juárez, ¿no? Que iba a permitir que los gringos pasaran por el territorio. Pero vean cómo estuvo el asunto. Te digo que esto Pablo lo tiene perfectamente documentado con un absoluto rigor histórico. El presidente de Estados Unidos, James Buchanan, que había sido secretario de Estado del presidente James Paul, que fue el que invadió México, ustedes recordarán. Ese, fíjense nada más, quería comprar más territorio a México. Y en ese momento los conservadores tenían el apoyo de los gobiernos europeos, que querían, ya tenían su plan de traer un gobernante europeo, que después lo lograron, ¿no?, con Maximiliano. Bueno, entonces Benito Juárez y su grupo necesitaban urgentemente un apoyo económico, estaban quebrados. ¿Dónde estaba el apoyo de los gringos? Pero no querían ceder parte del territorio, que era la condición que estaban solicitando los gringos. Entonces, fíjense, como también querían paso por todo el territorio, fíjense lo que nos dicen: en vista de que querían comprarle a México la Baja California y el presidente Buchanan amenazaba con invadir México para lograr sus objetivos, había que pararlo con una maniobra táctica. Siendo tan complicada la situación en Veracruz, comenzaron las negociaciones, siendo Melchor Ocampo el negociador mexicano. Fíjense, para obtener el reconocimiento y el apoyo militar de Estados Unidos, Benito Juárez jugó con el tiempo y con las ambiciones de los gringos y retrasó la firma de un tratado hasta diciembre de 1959, para que los tiempos políticos impidieran la ratificación del tratado en el Senado de Estados Unidos, donde el demócrata Buchanan tenía gran oposición de los senadores republicanos. De cuenta que era el Bush de ahora, ¿verdad? Y que el Senado no lo apoyaba. En 1858 habían ganado la mayoría en el Congreso. El año 1860 fue de elecciones. El republicano Abraham Lincoln fue nominado como candidato en mayo y las elecciones fueron en noviembre. Juárez sabía que en Estados Unidos estaba muy dividida la opinión,
De hecho, en pocos meses iba a estallar la guerra civil. El Congreso de mayoría republicana no iba a aprobar ningún tratado de Buchanan, por lo que el tratado McLean-Ocampo era letra muerta. De modo que Juárez obtuvo todo el apoyo de Estados Unidos a cambio de un papel que iba a convertirse en papel mojado. La cláusula que marcaba que el tratado, en caso de ser ratificado por el Congreso de Estados Unidos, debía ser también ratificado por el Senado mexicano y por el presidente Juárez, era la tabla de salvación. Jugó sus cartas magistralmente y ganó. El tratado nunca fue ratificado por el Congreso y aún si lo hubieran hecho, faltaba la ratificación por el Congreso mexicano, que de hecho no existía, y del presidente Benito Juárez. De modo que los compromisos del gobierno liberal eran fútiles y, como apunta la sabiduría popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. En octubre de 1860, Juárez no aceptó prorrogar el tratado a pesar de la opinión mayoritaria del gabinete de hacerlo y retiró su firma del tratado, dando fin a esta amenaza. Al llegar al poder el republicano Abraham Lincoln, el 4 de marzo de 1861, el asunto del tratado se convirtió en tema del pasado y se superó la amenaza. Juárez arriesgó y ganó. Esa es la verdad que hay atrás del tratado McLean-Ocampo. Fue una pieza maestra de la diplomacia de Juárez, fíjense nada más. Claro, todos los conservadores le dan la interpretación de que Benito Juárez quería abrirles el paso, porque lo que querían ellos era cruzar por todo el mismo de Tehuantepec y pasar a los dos océanos, ¿no? Ese era, digamos, el meollo del asunto. Pero Benito Juárez sabía que eso nunca se iba a lograr y consiguió el apoyo finalmente para pelear contra los liberales. O sea, fue un golpe diplomático maestro. Después, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver. Déjenme. Ah, bueno, esto fue importantísimo. Ay, déjalos, Pablito, como estoy lleno de papelitos, ya lo recogemos. ¿Sí? Algo que fue importantísimo, fíjense. La hora de la reforma definitiva había llegado. El 12 de julio de 1859, Benito Juárez ordenó la publicación de los decretos que nacionalizaban los bienes del clero, la separación de la Iglesia y el Estado, la exclaustración del clero regular y la extinción de corporaciones eclesiásticas. El 23 de julio se estableció el registro civil de nacimientos, matrimonios y defunciones, y el 31 la secularización de cementerios. La tolerancia de cultos tuvo que esperar al 4 de diciembre. Fíjense, ustedes, yo todavía me admiro cómo tuvieron esta audacia los liberales de enfrentarse a la Iglesia Católica, que era poderosísima. Les voy a decir una cosa, ustedes caminan por el centro de la ciudad, lo que era la Ciudad de México hasta mediados del siglo XIX, y van a ver un templo en cada manzana, ¿no? Bueno, junto había un gigantesco convento, algunos que eran como una pequeña ciudad, como el convento grande de San Francisco. Imagínense nada más que el comedor era para 500 personas. Tenía 7 capillas, que cada una era como una pequeña iglesia, decoradas con el lujo más grande que ustedes se pueden imaginar, porque una la financiaban los vascos, otra los castellanos, otra los asturianos, y cada uno quería tener la mejor. Entonces contrataban a los mejores artistas para que hicieran pinturas maravillosas, los retablistas, que sean esos retablos de oro hermosísimos, ¿no? Fíjense, a las vírgenes las decoraban, las adornaban con joyas de verdad, esmeraldas, rubíes, perlas. No, era riquísima la iglesia. Bueno, eran los principales prestamistas del gobierno. ¿Cómo se atrevieron a enfrentarse a ese poder los liberales? Es de verdad algo increíble. Y bueno, quitarles los bienes. Eso modificó completamente la fisonomía urbana de la Ciudad de México, porque cambió, porque todos esos conventos, la mayoría fueron fraccionados y vendidos a particulares. Inclusive se abrieron calles, por ejemplo, la calle 16 de septiembre no existía, ni la calle de Gante. Esas se abrieron para mutilar el convento de San Francisco. Y bueno, muy gracioso, para mutilar el convento de Santo Domingo, que también era enorme, hicieron una calle que, como decía Artemio del Valle Arizpe, no va a ningún lado ni viene de ninguno. No, es Leandro Valle, una callecita ahí chistosísima que la abrieron simplemente para mutilar el convento de Santo Domingo. Bueno, pues ese tiro se aventaron estos liberales, oigan, que a mí verdaderamente no me deja de asombrar. Y también muy importante, oigan, que ya hubiera el registro civil. Imagínense nada más que entonces, digo, si no
lo bautizaba un curita, usted no existía en la humanidad. Entonces las actas de bautismo era lo que le daba legitimidad a una persona, ¿no? Entonces el registro civil fue importantísimo. Y lo mismo para el matrimonio, el registro de defunciones, pero claro que le quitó el poder a la iglesia, ¿no? Y eso fue unos enfrentamientos tremendos. Bueno, déjenme seguir con este asunto. No se crean que le voy a leer todo el libro, busqué los que se podría leer todo el libro, porque sí es una cosa de verdad para seleccionar que no sabe uno porque quiere uno todo. ¿Esto de qué nos hablaba usted? A ver. Ay, sí, eso es muy emocionante, fíjense. Yo digo, esa peregrinaje que hizo Benito Juárez con sus más cercanos colaboradores por todo el país, llevando a cuestas la República, oigan, verdaderamente. Pero no nada más eso. Ustedes saben que iban ahí, según Vicente Quirarte, iban 36 carretas con el Archivo General de la Nación, todos los principales documentos. Fíjense qué sentido tenía Benito Juárez. Todo esto fue cuando la invasión francesa. Él dijo, no podemos dejar los documentos donde está la memoria de México, la memoria histórica de nuestro país. Claro que eso hizo mucho más lento y difícil, ¿no? El ir huyendo por todo el país, porque tenía que ir cargando el archivo. Finalmente en Coahuila, que se vieron acosados, a punto de ser atrapados por los franceses, Benito Juárez buscó a los caciques ahí que sabía que simpatizaban con los liberales. Les dijo, oigan señores, ayúdenme a resguardar estos papeles, son la memoria de la nación. Y entonces estos señores lo llevaron todos los documentos a una que se conocía como la Cueva del Tabaco, del Murciélago, una enorme caverna. Y ahí estuvieron varios años resguardados los documentos que ahora están en Lecumberri, en el Archivo General de la Nación. Fíjense nada más qué sentido de patria tenía este hombre, de amor a México y de su memoria, el respeto a la memoria. Ya hasta después se recuperaron y bueno, y varios de los que custodiaban ese archivo, esa Cueva del Tabaco, fueron asesinados, porque cuando llegaban estas excursiones de los franceses, preguntaban por los papeles, jamás nadie delató nada. Y a varios les costó la vida. Miren nada más. Bueno, cuando todo esto, que Benito estaba ahí en su periplo por toda la República, llevando la República a cuestas, Margarita estaba en Nueva York en una situación verdaderamente miserable con sus hijos, con esos climas espantosos, padeciendo lo indecible. Y se le iban muriendo y muriendo hijos, oigan. Miren, allá se le murió un pequeño bebé, Antonio, que devastó a Juárez. Después se le murió otro hijo. Y miren nomás lo que le escribe Juárez, la carta que le escribe a Margarita. Mi muy amada Margarita, te supongo llena de pesar por la muerte de nuestro tierno hijo Antonio, como lo estoy yo también. La mala suerte nos persigue, pero contra ella, ¿qué vamos a hacer? No está en nuestras manos evitar esos golpes, y no hay más arbitrio que tener serenidad y resignación. Sigue cuidando a los hijos que nos quedan y cuídate mucho. Procura distraerte y no fijes la imaginación en las desgracias pasadas que ya no tienen remedio. Yo sigo sin novedad y no tengas cuidado por mí, ni hagas caso de las noticias malas que esparcen los enemigos. Pero al poco tiempo se le murió otro hijo. Y Margarita, contraviniendo las disposiciones en Estados Unidos, nunca los quiso enterrar allá. Porque dijo, yo no, mis hijos se van a México a que sean enterrados. Todos los embalsamaron, los tuvieron ahí escondidos hasta que regresaron a México y los enterraron aquí. Están todos ahí en el Panteón de San Fernando, junto con Benito Juárez y Margarita. Una tumba muy bonita, no sé si la conocen, vale la pena que la vayan a conocer. Bueno, ya voy a terminar, no se crean que quiero abusar tanto. Bueno, creo que ya abusé. Pero, miren, por último les voy a leer dos cositas. No, esto es lo del otro hijo, no, pues es que los hijos se iban muriendo y una cosa espantosa. Miren, yo creo que voy a terminar, porque ya me estoy abusando, con lo que nos dice Pablo al final del libro. Dice, se ha acusado a Benito Juárez, esto es muy importante, perdón, una cosita más, que es lo que se le ha acusado de la desamortización de los bienes en manos muertas, los bienes de la iglesia y los bienes de las comunidades indígenas, que es otra de las acusaciones que le han hecho los conservadores y reaccionarios a Benito Juárez. Dice, fíjese, esa ley que se le conoció como la ley Lerdo o ley de desamortización de fincas rústicas y urbanas,
Se publicó el 25 de junio de 1856, mucho antes de que Juárez llegara al gobierno federal, cuando era gobernador de Oaxaca. Ahí se desamortizó la mayor parte de los bienes de la iglesia. Pero en el caso de los bienes comunales, los pueblos se negaron a ser despojados y el gobernador Benito Juárez los apoyó. Gestionó ante el presidente Comonfort el 30 de julio de 1856 que autorice que el remate ordenado de los bienes comunales fuera entre los vecinos de los pueblos que los poseen y no se adjudiquen a arrendatarios o hacendados. Pero los liberales del centro se negaron. A pesar de las instrucciones del gobierno central, Juárez hizo vacío a la desamortización de las tierras de los pueblos indios. Allí estaban sus raíces y su compromiso. O sea, él nunca apoyó esto, le han querido colgar ese muertito, pero no fue así. Y aquí Pablo nos da todos los datos, las fechas, los documentos que se firmaron, que eso ya lo leerán ustedes porque si no me cuelgo muchísimo. Pero aquí Pablo nos prueba que eso es una falsedad, completamente. Y por último, por supuesto, en todo este inter, ¿verdad?, me he saltado cosas importantísimas. Pero fíjense en lo que nos dije Pablo para terminar, que es donde nos tiene que grabar muy bien esto. Hoy vivimos en pleno neoporfirismo y neocolonialismo. Y así como Juárez combatió la dictadura de Santana y mantuvo a raya a Porfirio Díaz y derrotó al imperio que intervino a México, nosotros tenemos la tarea de rescatar a nuestro país para que triunfe la democracia, justicia, paz y soberanía nacional y popular. Y en estos momentos, nada mejor que aprender de la lucha, las derrotas, los triunfos, la experiencia del pasado, para organizarnos hoy y abrir paso al futuro de México, que está llamado a dar un nuevo ejemplo al mundo entero, como lo dio en el siglo XIX al derrotar al imperio. Muchas gracias. Pablo, a lo mejor aquí los amigos te quieren hacer preguntas o quieren hacer comentarios de este libro maravilloso, porque digo, ya había que leerlo todo aquí, yo hice unos solos. ¿Te pasó? Bueno, mientras piensan en las preguntas que le van a hacer Ángeles, vamos a abrir un espacio para distribuir el libro. Tamara Barra Monzón, siempre atenta, concentrada en sus tareas. ¿Puedes organizar la repartición del libro, por favor? Sí, llévense, como Pablo dijo que se podían llevar un pilón o otro de pilón, llévense para que le den a todo el mundo, oigan. De verdad les van a hacer un favor. Me encanta cómo. Como siempre, la entrega de los ejemplares será en el lugar de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Tenemos muchos títulos para distribuir gratuitamente aquí en la Feria del Libro. Los que gusten en la oficina del delegado, pues ahí se les pueden dar. Editamos un libro de Ana María Rueda que cumple 109 años. Es una biografía de sus 108 años de vida. Está a su disposición. Hay otro libro de entrevistas a deportistas destacados chintololos aquí en Azcapotzalco. Otro libro son la memoria del encuentro de cronistas que se desarrolló aquí en febrero. También distribuimos el libro Glifos de Felipe Garrido, especial para los niños. Trae los 20 glifos del mes en nuestra cultura antigua. Y bueno, todos estos libros están…
están a su disposición allá en la oficina del delegado. Puede ser hoy o el lunes, la semana que entra, para el que guste. Bueno, ya acabamos de repartir el libro. Vienen las preguntas ahora sí. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es en relación al verdadero enemigo del país y que actualmente pues lo es. Me refiero al clero controversial. Mi pregunta se refiere a la controversia que fue del cura de Loricha. ¿Fue debido a ese incidente que Juárez conoció al verdadero enemigo del país? Perdón. Bueno, sí. Mi pregunta referente es al verdadero enemigo del país, el clero, porque se ha demostrado muchas veces lo que realmente son. Pero mi pregunta es basada para lo del siglo XIX. Las acciones que hizo Juárez para llegar a la guerra de reforma y todo lo que nosotros sabemos se debe a que Juárez conoció al cura de Loricha como realmente es el clero. Me refiero a esto. Ahí es donde conoció realmente al enemigo del país. ¿Sí me doy a entender con la pregunta? Yo creo que el más adecuado para contestar esa pregunta es aquí el doctor Moctezuma, porque bueno, sí van para la mesa. Pero no, la verdad. Sí, también yo para sí el creo autor. lo que coincido con lo que dice, pero yo sí preferiría que aquí el doctor Moctezuma nos dé su opinión. Así la vas a hablar tú. Digo, yo sí creo que él conoció desde muy tempranamente, como esto, al enemigo del país. Claro, sí, yo creo que, acuérdate que él desde muy jovencito estuvo no muy cerca de la iglesia, ¿no? De hecho iba a ser seminarista. Entonces, sí, él en carne propia ha de haber visto porque, muchas de las… Perdón, me da la impresión de que antes del incidente del cura de Loricha, Juárez tenía un concepto del clero muy leve. No conocía realmente lo que era la fuerza reaccionaria de la que posteriormente se iba a enfrentar. Entonces, yo siempre he tenido esa idea desde que era estudiante de la primaria, que fue debido a este incidente en que conoció realmente cómo iba a ser el enemigo que posteriormente traicionaría al país. Pues sí, yo coincido con su opinión y yo creo que sí es muy posible eso. ¿Verdad? Bueno, pues ya llegó el otro presentador. Gracias. Sí, también está aquí con nosotros el maestro Jesús Ramírez Cuevas, a quien damos la bienvenida. Perdón, es que yo me voy a tener que retirar porque ahorita me tengo que ir hasta Querétaro por un compromiso familiar de una hija mía que hizo cumpleaños. Pero muchas gracias, por eso. Sí, bueno, Ángeles nos hizo el gran honor de estar aquí con nosotros. Tenía que ser hoy porque hoy es 5 de mayo, que es un día emblemático para recordar a Benito Juárez, y Ángeles tiene que estar en Querétaro. Entonces nos hizo el favor de estar aquí con nosotros y ahora tiene que salir volando a Querétaro. Démosle un aplauso, por favor. Ángeles González Gamio. Y con nosotros está Jesús Ramírez Cuevas. Un aplauso, por favor. Si quieres, siéntate. Bueno, buenas tardes. Disculpen la tardanza. Fui víctima de mi propia apuntar mal el horario. Pensé que era a las 5. Entonces venía corriendo desde Tlalpan para llegar a tiempo. Una disculpa a Pablo y a todos los compañeros que están aquí presentes. Miren, yo creo, como decía Pablo Moctezuma hoy, es un buen día para recordar este 5 de mayo y aquel hombre que, digamos, simbolizó en ese momento, Benito Juárez,
la defensa de la República, la defensa de la soberanía nacional y la defensa del derecho del pueblo mexicano a decidir sobre su propio destino. Es muy importante el libro de Pablo Moctezuma que presentamos hoy, La serenidad que venció al imperio, Juárez. Me parece un libro muy oportuno en este momento en el que la gente está tan, digamos, necesitada de saber qué rumbo puede tomar este país en medio de la crisis que estamos viviendo. Yo considero que estamos viviendo una crisis muy similar a lo interno, a lo que sucedió a mediados del siglo XIX, cuando el país no tenía rumbo, no había un gobierno que, digamos, encabezara los esfuerzos nacionales y la división misma, la división política, la división y la falta de desarrollo entonces del país, pues llevaban a una situación en la que el gobierno estaba postrado en medio de luchas intestinas, y esto fue de mucho beneficio para las potencias extranjeras y para los intereses particulares que se beneficiaron de ese caos y de esa confrontación interna. Juárez pudo, de acuerdo al libro y a la historia, pero en el libro Pablo Moctezuma logra un resumen bastante cabal, muy interesante de los episodios que vive Juárez, lo que va formando el carácter liberal de Juárez, no solo su formación, digamos, académica y las dificultades que para un indígena de la época tenía formarse, sino también la experiencia de sus primeros cargos públicos, su papel de abogado, defensor de causas de los pueblos indígenas de Oaxaca, y que lo llevaron a confrontarse con el poder central. Entonces, creo que es muy oportuno este libro, está escrito de una manera muy sencilla, de una manera muy, se deja leer de manera muy fluida, y creo que nos deja un sabor de boca de que en otros tiempos ha habido mexicanos que en las circunstancias más difíciles han creído en México, y que con esa convicción, superando todas las dificultades, superando incluso las, digamos, incomprensiones del pueblo mexicano o de las élites mexicanas, con más precisión, pudo, con apoyo de muchos pueblos y comunidades rurales y de mucha gente, lograr mantener, digamos, en alto la bandera de la República. Y me parece que en este libro encierra una lección política de primer orden, que aquí está citada con, digamos, insistentemente, y es el hecho de que frente a la derrota de México, frente al extranjero, frente al imperio francés, frente al ejército francés, Juárez recomienda, y hay una frase célebre sobre esto, de que si el extranjero nos venciese, porque así fuese nuestro destino, no debemos aceptar con gusto, ni debemos firmar esta derrota, porque esa es la manera en que pasaremos la estafeta a la próxima generación para que este reclamo por la nación continúe siendo vigente y legítimo. Esto, que encierra una sabiduría política de primer orden en la defensa de los pueblos, de la soberanía nacional, es la esencia del pensamiento de Benito Juárez. Por un lado, no aceptar que un gobierno extranjero gobernara, no aceptar que las élites que entonces conservadoras, apoyadas en la Iglesia, pidieron el inicio de un imperio extranjero en México, un imperio francés, encabezado por Maximiliano de Habsburgo, y que contra todos los pronósticos, se parece a ciertos políticos hoy en día que a pesar de todos los pronósticos insisten en cambiar este país, pues se lanzó a la defensa de la República, y la República era una carroza, luego fue un caballo, porque de esa manera escapó de las manos de Miramón, que estuvo a punto de capturar y fusilar a Juárez, y con eso hubiera cambiado la historia de este país. Afortunadamente, en ese momento un caballo fue el emblema de la República, y escapó a caballo de ese cerco que le tendió Miramón en el norte del país. Creo que hablar de la intervención francesa, hablar del momento de la época liberal y recordar a Juárez, es recordar lo que hoy Lorenzo Meyer, en su más reciente libro de la utopía o la distopía mexicana más bien, donde recuerda que
en muy pocos momentos de la historia ha habido movimientos históricos y encabezados por próceres hoy de la patria que consideramos así, que tuvieron un proyecto nacional, que tuvieron una idea de que México tenía y merecía un proyecto propio de desarrollo para, digamos, llevar a cabo los derechos sociales, políticos, las libertades del pueblo mexicano, su prosperidad económica y su capacidad propia de decidir sobre su destino. Lorenzo Meyer nos recuerda que ha habido escasamente 4 momentos de la historia, o 3, donde esto ha ocurrido. La insurgencia por la independencia, que se levantó con la idea de un régimen, digamos, independizado de la colonia y de la corona española, y que dio origen, digamos, después de una guerra cruenta de 10 años o más, a la independencia de México. El segundo momento donde la élite mexicana que encabeza los esfuerzos del país retoman un proyecto nacional son con los liberales y Juárez. Es decir, no pensar que en el extranjero nos iban a dotar de un proyecto nacional, nos iban a sacar de la postración en la que se encontraba el país, en la crisis económica y política en la que se hallaba, sino era apostar a las propias fuerzas y a un proyecto de nación basado en las leyes de reforma, basado en un Estado responsable de educar a su pueblo, de llevar adelante, digamos, de impulsar el esfuerzo económico de la nación y desarrollar, digamos, sacar de la pobreza a la mayoría de la población y de la alfabetización. Y el tercer gran momento de la historia que ubica Lorenzo Meyer, donde hubo un proyecto nacional, fue la Revolución Mexicana, donde ahí confluyen varios proyectos y que dan por resultado la Constitución de 1917, y que esta contiene un proyecto de nación que, digamos, reconoce al pueblo de México no solo su derecho a su capacidad de gobernarse y a, digamos, el derecho de rebelión que contiene el artículo 39, sino a tener un desarrollo propio y en el cual las tierras, los recursos naturales están en manos de la nación y el Estado velará por la prosperidad a nivel laboral, a nivel de educación, la salud de los habitantes de la población. Y la última cristalización de ese proyecto nacional fue con Lázaro Cárdenas y que culmina, digamos, su clímax es la expropiación petrolera. Dice, fuera de esos tiempos, de esos momentos, ya suman 4, las élites mexicanas prácticamente han renunciado a tener un proyecto de nación. Hoy lo vemos, 35 años de neoliberalismo ha sido la resultante de que las élites mexicanas renunciaron a tener un proyecto de nación y con Carlos Salinas a la cabeza, nos convencieron de que lo mejor era la integración a los Estados Unidos y que los propios Estados Unidos nos dotaran de un proyecto a México, ya que carecemos de eso. Esa es la disputa que hay hoy en relación al futuro de México. Por eso es tan importante el libro que hoy presentamos de Pablo Moctezuma, porque de una manera muy sencilla le explica a cualquier joven, a cualquier persona que quiera acercarse a este episodio de la historia, a conocer la biografía de Juárez, de que este hombre, más que aquel monumento de bronce impertérrito que todos recordamos, era un hombre muy humano, que tenía un compromiso con este país, con este pueblo mexicano, y que eso fue lo que lo llevó a tomar decisiones graves, como incluso no aceptar la derrota y no firmar la paz, y claro, una paz vergonzante con los franceses y con el imperio de Maximiliano. Pero también, digamos, imbuido por las ideas liberales, creyendo que el futuro de la República estaba basado en la separación de la Iglesia y el Estado, en poder, digamos, dotar al gobierno de capacidades, al Estado mexicano de capacidades para cumplir con su función, fue que eliminó o quitó los poderes que entonces eran un obstáculo para ese desarrollo nacional. Uno, la Iglesia católica, no la religión católica, la Iglesia, la jerarquía católica siempre ha estado del lado de las peores causas de México. Desgraciadamente así es como jerarquía. No quiere decir que muchos clérigos, muchos sacerdotes, muchas monjas han luchado en los momentos más importantes del lado de los pobres, del lado de las causas de México, y el cura Hidalgo y el cura Morelos son ejemplo de ello. Pero hay muchos más. Hoy en día los cristianos de base
forman parte de los batallones, de las legiones de mexicanos que defienden el territorio, la soberanía nacional, la democracia, los derechos humanos en toda la República Mexicana. Y ahí tenemos ejemplos como Solalinde, tenemos ejemplos como Raúl Vera, en fin, hay los otros cristianos católicos que, digamos, han estado del lado de la corriente histórica. Pero en ese momento Juárez enfrentó a la jerarquía católica y la despojó de los poderes económicos y políticos que él tenía y que eran un obstáculo para el desarrollo nacional. Les quitó sus grandes propiedades, les quitó el derecho a seguir siendo el gran prestamista y gran banco, y por el otro, el de ser el Estado donde el Estado no existiera, es decir, quien prestara educación, quien diera el registro de los nacimientos y las defunciones, que entonces era una función de la Iglesia, pasó a manos del Estado y se creó el registro civil. Entonces, estos pequeños, aparentemente pequeños logros que separaron la Iglesia del Estado, que establecieron el sistema público de educación, que crearon y sentaron las bases para la formación de un Estado nacional en el cual el Estado se hiciera cargo de sus responsabilidades económicas, culturales, educativas, de salud, están, digamos, en Juárez. Y al mismo tiempo, esta defensa antiimperialista contra el imperio francés, pero también contra el imperio estadounidense, a pesar de que Juárez admiraba a la sociedad estadounidense, el desarrollo económico que había producido la independencia de los Estados Unidos, de incluso pensar que los farmers, esos pequeños propietarios que en Estados Unidos ya eran la fuerza económica más importante en el siglo XIX, era el camino a seguir en el campo mexicano. Aún con esa admiración, nunca permitió en varios momentos, ni cuando fue el tratado Ocampo-Maclean, que Estados Unidos tomara ninguna porción del territorio nacional en sus manos. Se negó a vender tierras, se negó a aceptar los acuerdos leoninos de los Estados Unidos y a través de maniobras diplomáticas que aquí están narradas en este libro de una manera excepcional, logró preservar la integridad territorial y la soberanía nacional frente a los intentos imperiales franceses y estadounidenses en los cuales se vio envuelto, porque hay que decirlo, en la guerra contra Francia, Estados Unidos tomó parte a favor de Francia, hizo un embargo de armas y de pertrechos a México y sin embargo vendió muchas armas, pertrechos, municiones e incluso transporte a las fuerzas francesas. Entonces ahí había la alianza de dos imperios contra un pueblo débil en lo militar, débil en lo económico, débil en lo político, pero con una gran fortaleza moral, una gran fortaleza histórica que lo llevó a defender sus fronteras y llevar a la derrota al que era en ese momento el principal ejército del mundo, que era el ejército francés. Y de todas esas historias nos habla Pablo Moctezuma en su libro. Por eso pienso que este libro llega en un buen momento, y qué bueno que se distribuye gratuitamente, qué bueno que también se pueda acceder a él en la red, porque es un momento de recordar quiénes somos y qué han hecho nuestros antepasados, las generaciones que nos antecedieron, para hacer que México sea México, para que hoy todavía nos sigamos sintiendo orgullosos de llamarnos mexicanos. Pero como recordaba Ricardo Flores Magón, somos México y somos mexicanos gracias a los hombres que han luchado por hacer de México una nación independiente y por hacer del pueblo mexicano un pueblo que lucha por su libertad y sus derechos. De eso habla este libro de Pablo Moctezuma Barragán. Esa es la esencia de este libro y en eso me parece muy importante que hoy recordemos quién es Juárez, que recordemos que la batalla del 5 de mayo no fue una excepción histórica, que quienes son los herederos de los llamados indios zacapoaxtlas, mal llamados indios zacapoaxtlas porque eran indios nahuas e indios tutunacús, que combatieron, venían de Veracruz, venían de la Sierra Norte, el distrito político era el de Zacapoaxtla, por eso se juntaron ahí, pero ellos venían desde Veracruz y de la parte de la sierra donde totonacús y nahuas defendieron sus territorios entonces, y gracias a Juárez también
preservaron sus territorios, porque a pesar de las leyes de deslindamiento, Juárez, y aquí nos lo aclara muy bien, como Pablo nos aclara que Juárez no fue un enemigo de las comunidades indígenas. Juárez reconoció las tierras de los Kikapús en la frontera norte, repartió tierras entre las comunidades indígenas, y en el caso de quienes vencieron a los franceses, la batalla del 5 de mayo, esta batalla tan simbólica e importante, logró ya hacer un acuerdo para que los pueblos, a través de los municipios, compraran sus tierras. Y hoy existe la paradoja de que en la Sierra Norte está uno de los epicentros del cambio nacional más importantes. Los indios nahuas y totonacús, los que son herederos de esos indios acapoaxtlas, hoy están defendiendo el territorio contra las mineras, contra las petroleras, contra las hidroeléctricas, contra los Carlos Slim, contra el Grupo México, contra las mineras canadienses que quieren despojarnos y destruir nuestro territorio. Y esas personas, esos indígenas, que entonces todavía les seguimos llamando hoy Zacapoaxtlas, son la avanzada de México, porque están recordando que ellos recibieron las tierras a la cual se las compraron al gobierno de México. Es una de las cosas paradojas de la historia. Ahí hay propiedad privada, pero se trabaja en comunidad, se organiza en comunidad y se vive en comunidad. Ahí todos son propietarios de su tierra, pero y sigue habiendo gobierno comunitario, siguen eligiendo sus autoridades en la asamblea, siguen trabajando el tequio o el mano vuelta, yo te ayudo para que tú me ayudes, o siguen usando valores de la comunidad para defender sus tierras, y hoy también construye una economía social y solidaria que es alternativa no solo al neoliberalismo, sino al mismo sistema capitalista. Y esa gente que recuerda, y los jóvenes que recuerdan, son los lectores ávidos de este libro, necesitados también de recordar que en la historia, aparte de su historia regional, en la historia nacional, las grandes luchas las han hecho los pequeños, las pequeñas batallas, los pequeños grupos. Aquí nos recuerda Pablo cómo se venció al ejército francés a través de las guerrillas. Había decenas, cientos de grupos armados por toda la República, haciendo de mosquitos, impidiendo asentar sus reales a los franceses. Y esos pequeños mosquitos que estuvieron durante todos esos años de ocupación, más de 9 años de ocupación de francesa y de guerra contra los conservadores, estuvieron ahí al lado de los liberales defendiendo la República, a pesar de que todos los partes de guerra en la prensa nacional eran de que habían cada día derrocaban y detenían y fusilaban a Juárez. Incluso hay una caricatura de El Hernández de esa época, que en la Orquesta, una de las revistas más puntillosas y radicales de la época, publicaba en su portada una caricatura de Juárez hablando desde un estrado, pero diciendo el nombre de todas las capitales de la República, porque todos los días en los diarios de los conservadores y del imperio aparecían noticias que habían capturado a Juárez y había sido fusilado. Entonces, para hacer sorna de que Juárez había sido capturado al mismo tiempo en Veracruz, en Chihuahua y en Oaxaca, y también lo habían capturado en Tamaulipas y luego en Durango, es que los moneros de entonces hacían sorna y escarnio de esas partes de guerra que eran equivocados. Y terminaría diciendo nada más una cosa. Pablo Moctezuma documenta de una manera muy precisa que en la época de Juárez es quizá una de las épocas que floreció con mayor, prolificidad la libertad de expresión. Es cuando más periódicos hubo contra el gobierno, era cuanto más se hacían caricaturas contra Juárez. Juárez quizá en el siglo XIX acaparó el talento de los moneros, que hacían la crítica a su indómito rostro y a su rostro de piedra indígena, y que bueno, pues también hacían eco de las críticas que los liberales puros hacían acerca de sus reelecciones, acerca de concentrar los poderes en un momento de guerra, etcétera, porque el lado liberal, como bien lo explica aquí Pablo, no estaba exento de contradicciones y de discusiones y debates muy fuertes, entre ellos la prolongación misma del poder en Juárez en medio de la guerra, en medio de 9 años de guerra. Gobernó 14 años, pero 9 fueron en medio de la guerra. Al interno, los
digamos, los liberales más principistas, Prieto, Ignacio Ramírez, en fin, cuestionaban que Juárez siguiera en el poder, pedían un cambio de gobierno, pero Juárez, atendiendo a la emergencia nacional, decía no es posible en este momento hacer un cambio de presidente porque sería debilitar la república y permitirle que venzan de manera simbólica los franceses. Entonces se mantuvo siempre Juárez apegado a la ley, porque eso era lo que la Constitución del 56-57 establecía, y ese fue el principal argumento de Juárez contra estos. Y que bueno, dice en su libro Pablo Moctezuma que mientras en el lado liberal estaba lleno de debate y contradicciones, impugnaciones internas, siempre los conservadores a lo largo de la historia, como hoy la derecha, siempre tiene consenso, siempre se alinea, siempre son muy disciplinados. Y hoy lo vamos a ver de cara a los comicios del Estado de México, como el próximo año, no nos engañemos, la derecha se va a aliar contra la izquierda, contra quien representa hoy los sentimientos de cambio, los anhelos de cambio del pueblo de México. Como en el siglo XIX se unieron contra Juárez, hoy los conservadores, hoy los neoliberales que quieren vender la patria al extranjero, se van a unir. No nos engañemos, lo que viene es una batalla por la nación, o hay México independiente y soberano o no lo hay, eso es lo que está en juego y eso es lo que nos recuerda episodios como la Guerra de Reforma y personajes como Benito Juárez, que a pesar de todo, a pesar de los datos desalentadores, a pesar de las traiciones, a pesar de no contar con elementos económicos ni militares para enfrentar el imperio, hizo todo por mantener en alto la bandera de la República, y gracias a ello, hoy somos una república representativa, democrática y federalista, porque no olviden que la tendencia centralista y conservadora aún se mantiene en este país y que fue contra la que combatió Juárez. Entonces, yo les recomiendo ampliamente este libro y pues es el momento de leerlo, es el momento de recordar nuestra historia para que, como dice Walter Benjamin, ¿qué es la historia? Pues es un relámpago que ilumina el presente en medio de la oscuridad. Y hoy en medio de la oscuridad que vive México hay un rayo de esperanza que ilumina el futuro de México, que es el despertar de los ciudadanos por cambiar este sistema de injusticias que hoy nos han vendido como única alternativa. Y por eso ese rayo de esperanza solo puede ser iluminado a la luz del conocimiento de la historia. La historia es la gran maestra. En la historia podemos encontrar cuáles son los elementos que nos hacen fuertes y también podemos encontrar los errores que posibilitaron que hubo causas que no se ganaron. Y tenemos que aprender que la desunión es la principal fuente de desgracias de este país. Que hoy necesitamos la unión de la mayoría de los mexicanos que quieren un cambio y que no se dejen engañar a aquellos que piensan que hay el camino fácil y que pueden cambiar esas élites corruptas. No, ya han engañado muchas veces, incluso han hecho el fraude electoral, pero hoy hay condiciones como nunca. Y a pesar de los pesares, a pesar del dinero, a pesar del apoyo de gobernantes como Donald Trump, no nos engañemos, Donald Trump está apoyando hoy al PRI y al PAN para que no haya un cambio en México. Por eso las dimensiones históricas del cambio que requiere este país y del cual estamos siendo testigos y protagonistas es de las dimensiones de la lucha que llevó a cabo Juárez. Por eso recordemos a estas personas, a estos hombres y mujeres que lo dieron todo por el país, por la patria. Pero la patria no es una abstracción, la patria somos todos nosotros y por eso tenemos fe en que puede y va a cambiar este país, porque hemos visto que millones han abierto los ojos y han despertado y con ellos tenemos que convencerlos de que nos tenemos que unir para que lograr que este cambio sea inevitable, sea irrevocable y sea en beneficio del pueblo de México. Muchas gracias. Muy buenas tardes. A 150 años de esta gran victoria,
del pueblo mexicano, dirigido por un gran patriota que fue Benito Juárez. Y esto es importante aclarar la relación que hay entre el dirigente y el pueblo. Es cierto que el motor de la historia es el pueblo mismo. Es cierto que las grandes victorias se deben a la participación popular, pero también es cierto que toda esta energía y toda esta potencialidad del pueblo necesita de una dirección, necesita de individuos comprometidos con México y con el propio pueblo que lleven la lucha a la victoria. En México, por una serie de razones, está muy propagada esta idea de que pues no debe haber dirigentes y que todo va a lograrse espontáneamente. Esto es falso. Tan cierto es que sin el pueblo de México no se hubiera logrado la victoria hace 150 años, como que sin Benito Juárez no se hubiera logrado la victoria hace 150 años. De modo que los procesos sociales en esta etapa de la humanidad así son. Se requiere de direcciones que lleven, que conduzcan adecuadamente los procesos para triunfar. Y todos aquellos que se dedican a combatir a las direcciones, pues nada más le están haciendo el caldo gordo a los enemigos del pueblo. Creo que hay que aprender mucho de Benito Juárez y de esta gran victoria de hace 50 años, porque en la actualidad vivimos un momento muy similar al que se vivía en aquella época. La historia transcurre con ciclos de avance y ciclos de retroceso, y los retrocesos llegan a ser muy profundos, como enfrentó Juárez el estar invadidos por Francia con el ejército más poderoso, o como enfrentaron Hidalgo y Morelos frente al Imperio Borbónico. Y hay ciclos de avance, de liberación, como el que se vivió en la independencia, como el que se vivió en la Reforma y en el triunfo de la República, como el que se vivió en la Revolución Mexicana y en el cardenismo. Históricamente, cada vez que el pueblo de México se enfrenta a una situación de profundo retroceso, ha salido adelante. Hoy vivimos un momento de retroceso profundo, de un gran caos, violencia, un saqueo a río revuelto, ganancia de pescadores, un saqueo de nuestros recursos por parte de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras, una explotación extrema de los trabajadores y del pueblo en general. En fin, pocos momentos en la historia se ha vivido un retroceso como el que vivimos hoy. Y en medio de esta obscuridad, el ejemplo de luchas como la que dio Benito Juárez debe ser para nosotros una escuela. Tenemos que aprender de aquellos dirigentes que sacaron a México adelante. Tenemos que aprender de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Villa, de Zapata, de Madero, de Cárdenas, porque nos hace falta esta experiencia. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera batalla que libramos, y gracias a esta experiencia, así como en el pasado, México ha salido adelante, y no solo ha salido adelante, sino que en todos estos episodios México se ha convertido en una vanguardia mundial.
la Revolución de Independencia fue la primera revolución en la que Hidalgo y Morelos le dieron la tierra a los indígenas. Esto no pasó en otro país. Abolieron la esclavitud. Esto no pasó en el continente, en otro país. Pasó en Haití, pero bueno, es el Caribe. Entonces, México se ha distinguido por dos cosas. Primero, hemos sido muy aguantadores, aguantamos y aguantamos y aguantamos y seguimos aguantando, pero cuando el pueblo de México se levanta, no hay quien lo pare y da pasos que sirven de ejemplo a todo el mundo, como sucedió con la Constitución de Reforma, que en su momento fue la Constitución liberal más avanzada del mundo, y como sucedió con la derrota de ese imperio que tenía dominado el sudeste asiático, el norte de África, a donde llegaban los franceses, rompían madres, y el país donde mordieron el polvo fue en México. Y también sucedió en la Revolución Mexicana, porque nuestra Constitución en su momento fue la más avanzada del mundo. Y en la expropiación petrolera, también lo que hizo Lázaro Cárdenas, salvo en los países socialistas, no tenía parangón en ningún otro país. Entonces, estamos en una situación en que nos toca a nosotros la responsabilidad, no a nuestros hijos ni a nuestros nietos, a nosotros nos toca la responsabilidad de sacar a México adelante y de establecer la soberanía popular y nacional en nuestro país, de modo que tenemos que comprometernos en esta lucha, y para llevar a cabo este compromiso necesitamos aprender, entre otros, de Benito Juárez García. De él hay que aprender muchas cosas. En primer lugar, su humildad, porque es típico que en los movimientos y en la organización de la lucha, pues se dan toda una serie de rivalidades, envidias, en fin, la división al interior de las fuerzas del progreso, pues es lo que muchas veces causa la derrota. Y en este sentido, Juárez fue siempre muy, muy humilde, nunca se enganchó en pleitos personales. Incluso gente que lo había ofendido, lo había insultado y hasta que había traicionado, si en un momento dado eran útiles para México, Juárez abría las puertas, como sucedió con el mismo Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort fue el que inició todo el problema cuando da un golpe de Estado contra la misma Constitución que él había convocado y hecho aprobar, se alía con los conservadores, da un golpe de Estado y en fin causa la guerra de reforma. Sin embargo, cuando Comonfort durante la invasión francesa se ofrece a prestar sus servicios a la lucha patriótica contra el invasor, Juárez le abre las puertas a Comonfort y Comonfort muere en combate luchando contra la invasión francesa. Entonces Juárez no era ningún sectario, ningún vengativo, porque pues fácil era decir, no, este hijo de la chingada, ¿cómo se le ocurre ahorita querer ayudar? Pues estaban por encima una lucha más grande. Entonces Juárez para nada tomaba en cuenta la cuestión personal, los pleitos, él tomaba en cuenta qué era necesario para México. Mucha de la gente que traicionó 1, 2 y 3 veces, como Manuel Doblado, ahí en el libro viene un poco detallado estas cuestiones, pues en otras circunstancias Juárez les daba otra oportunidad y luego otra. Hay gente que busca la pureza absoluta y ya cualquiera que cometió un error
pues hay que cerrarle las puertas, ¿no? Entonces, pues quieren vivir en el castillo de la pureza, pero estando de una manera sectaria, aislados, los puros, pues nos dan en toda la madre, porque hace falta la unión, como decía Jesús, más amplia para poder derrotar a un enemigo poderoso. Hubo gente como Miguel Lerdo de Tejada, pues que era muy déspota. Él se sentía criollo y veía a Juárez como pues un indio que no tenía los méritos ni la inteligencia del mismo Miguel Lerdo. Incluso Miguel Lerdo hasta estuvo por la anexión de México a los Estados Unidos. Cuando la invasión de los Estados Unidos, hubo un famoso brindis en el desierto de los Leones que le dio el Ayuntamiento de la Ciudad de México a los gringos, donde estaba Miguel Lerdo de Tejada, donde le pidieron a los gringos, bueno, ya quédense y anexen a México, ¿no? En fin, todos tenemos nuestros pecados. Miguel Lerdo tenía sus pecados y Juárez no tuvo esa actitud de excluir a todos los pecadores y quedarse nada más los puros, sino que Miguel Lerdo en una etapa pues jugó un papel muy importante en la lucha, a pesar de que siempre estuvo en contra de Juárez, ¿no? Hasta que se murió. Cuando se murió estaba de candidato contra Juárez en las elecciones de 1861 y como se murió pues ya no estaba vivo en la elección, pero todavía su nombre apareció en la boleta. Entonces creo que esta humildad de Juárez y el poner siempre por encima los intereses generales le daban la sabiduría necesaria para crear una gran unión, una gran alianza que permitió derrotar al imperio más poderoso. Y creo que de hombres como Benito Juárez o como Lázaro Cárdenas, pues hay que aprender, porque son mexicanos que ganaron. Tenemos muchos mártires y los queremos de todo corazón, pero en este momento lo que necesitamos es ganar, de modo que el ejemplo de los que supieron ganar, como fue Benito Juárez, es muy, muy importante. Y para ganar, pues tuvo actitudes pues muy realistas y humildes, como es la de retirarse. Cuando llegó el ejército francés, ya después de la derrota en Puebla, pues igual Juárez podía haberse envuelto en la bandera nacional y defender la capital y ser muerto heroicamente, hubiera sido un gran mártir. Pero ¿qué es lo que hizo? Retroceder y retroceder y retroceder. Se fue a San Luis Potosí y luego a Saltillo y luego a Monterrey y luego a Chihuahua y luego a Paso del Norte. Supo retroceder, y en la lucha hay momentos en los que hay que avanzar y hay momentos en los que hay que retroceder. Y a lo mejor no se ve muy heroico, hasta lo acusaban de que salía corriendo, ¿no?, a esconderse, etcétera, pero supo retroceder, supo lograr que proliferara la guerra de guerrillas, acumular fuerzas durante 4 años, y ya que estaba en posición de fuerza, se desató la ofensiva. Los franceses supieron que estaban perdidos y retiraron al ejército, dejaron solo a Maximiliano, y entonces fue cuando venció al invasor. El 15 de mayo, en 10 días se cumple el aniversario, fue hecho prisionero Maximiliano de Habsburgo. Y se le hizo un juicio, y ante la sorpresa de todo el mundo, lo condenaron a muerte, cosa que no se lo imaginaban. O sea, si él era archiduque, a los archiduques pues no se les fusila,
O sea, Maximiliano pues pensaba pues que iban a mandar un buque de Austria y que pues iba a regresar tan tranquilo, porque él era noble. Los nobles son intocables. ¿Cuándo se ha visto que a un noble se le haga justicia? Había una cultura del privilegio donde los privilegiados podían hacer, deshacer, invadir, asesinar, y no se les podía tocar porque eran nobles. Entonces imagínense el escándalo mundial cuando se inaugura la Feria de París. Estaba Napoleón III y reyes y princesas y monarcas de Inglaterra, de España, de Francia, toda Europa reunida en esa gran fiesta de la gran Feria Mundial de París, cuando les llega la noticia que Maximiliano de Habsburgo, uno de los suyos, sangre de su sangre, azul por supuesto, había sido fusilado en México por un indio rencoroso. Esto es también saber vencer, porque Benito Juárez le hizo un gran favor a todo el mundo, y es demostrar que con los pueblos no se juega, que con la soberanía no se juega, y que los pueblos tienen la fuerza necesaria, unidos y organizados, para derrotar a los mayores privilegiados. Este es un ejemplo que tenemos que retomar hoy con todos aquellos que están volviendo a México un campo minado, un campo de batalla. Tenemos que unirnos, organizarnos y demostrar que con México no se juega, que el pueblo mexicano sabe salir adelante y hacer valer su soberanía. A lo largo de su vida, Benito Juárez nos da ejemplo de cómo conducirnos de manera correcta, de cómo cumplir con un compromiso, porque para él fue muy fácil en varias ocasiones pues ya salir corriendo. Imagínense, cuando estaba en el Paso del Norte, pues estaba a un paso de irse a Estados Unidos, como lo hicieron tantos, y decir, bueno, pues hasta aquí llegué. Y sin embargo tuvo un compromiso que duró hasta su último día. Es conmovedor recordar el día de su muerte, el 19 de julio de 1972, como después de que le da un ataque cardíaco y que estaba agonizando en la cama todavía, recibió a 2 ministros, se levantó de la cama, los atendió, solo el médico sabía que estaba muriendo, pero los atendió con una completa calma y serenidad, y después de atenderlos pues ya se regresó a la cama y se murió, pero él trabajó por México hasta el último día. Y creo que lo que hay que aprender mucho de Juárez pues es el amor, porque solo quien ama profundamente a México y a su pueblo es capaz de tener esta actitud y esta valentía y esta entereza y esta serenidad que tuvo Benito Juárez. Creo que de todo el ejemplo que nos dio, lo más importante es esto: el amor a México, el amor a su pueblo y el comprometerse profundamente en sacar adelante a nuestro país. Hoy ese compromiso es nuestro, porque no podemos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos un México destrozado como el que tenemos ahora. Tenemos que levantar a México para que las futuras generaciones vivan con bienestar, con paz y con tranquilidad, haciendo honor a la lucha
no solo de Benito Juárez, de tantos y tantos mexicanos que nos han dado ejemplo. México es un país rico en héroes y creo que nosotros, pues suena mamón, pero nosotros tenemos que ser los héroes del siglo XXI. Muchas gracias. Le agradecemos que la pregunta sea concreta y no se convierta en tesis filosófica. No, me reprobaron. Bueno, mi nombre es Tarcisio López Hurtado y más que pregunta es recordar que un día como hoy se dijo las armas nacionales se han cubierto de gloria y recordar a los paisanos que hoy, a pesar de lo que están atravesando en Estados Unidos, festejan este día con gran júbilo. Gracias. Una más. Buenas tardes, señor delegado. Aunque podemos deducir, quisiera escucharlo de su propia voz. ¿Cuáles fueron los resortes íntimos que le motivó a escribir este libro? Si lo hizo de una sola sentada o por sus labores que usted tiene, lo hizo a ratos o qué proceso tuvo que hacerlo. De manera muy personal, quisiera saberlo. Muchas gracias. ¿Hay alguna intervención más de parte de los asistentes? Sí, señorita. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jocelyn Medina. Respecto a lo que nos comentaba de que no hay muchos héroes, ¿no?, que se asemejan a Juárez, ¿nos podría decir a alguien que usted pueda comparar con Juárez actualmente? Por favor, compañero. Sí, quisiera sumarme a la felicitación, porque este libro nos revela de un hombre en toda extensión de su palabra, un luchador, y usted nos hace vivir a este personaje en toda su humanidad. Es muy interesante e importante, y obviamente, sin tratar de responder a la pregunta de su tiempo para elobarlo, solamente hay que ver la bibliografía que viene hasta el final. De estos hombres son muy pocos. Le felicito por hacernos acercar a esta serenidad que venció un imperio. Se dice fácil y sabemos que no es así. Felicidades por su libro. Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, este libro lo estoy publicando porque se cumplen 150 años de esta gran victoria y creo que hoy por hoy necesitamos tener mucha confianza en nosotros mismos y creo que el saber que somos un pueblo que ha logrado estas grandes hazañas, pues fortalece nuestra moral y nuestra autoestima para las batallas que libramos en la actualidad. Y bueno, creo que actualmente pues va a haber muchos Benitos Juárez en esta época, ya en el siglo XXII, pues se recordarán y son tantos que pues no puedo enumerarlos porque se agota el tiempo y viene la siguiente presentación. Bueno,
yo creo que es un buen momento para recordar a Juárez, sobre todo cuando la ola conservadora antinacional ha cobrado tanta fuerza y que al mismo tiempo han intentado cambiar nuestro sistema educativo. La reforma educativa tiene ese propósito: desnaturalizar a los mexicanos, quitarles la memoria, acabar con todo vestigio de sentido de orgullo nacional y entregarnos a las fuerzas del mercado, lo que eso signifique, porque ya ni ellos se ponen de acuerdo cuáles son esas fuerzas del mercado. El caso está en que a mí me gustaría solo leer muy brevemente dos citas que completan, digamos, esta contribución que hace Pablo Moctezuma, tan importante con su libro, y que una viene citada en su libro y que es una carta de Juárez a Matías Romero, donde habla precisamente de por qué no negociar frente al imperio o a los imperios en condiciones de debilidad y cuál es la postura que debe asumir siempre la República, siempre el Estado mexicano. Y estas palabras siguen siendo vigentes y tienen una fuerza inusitada el día de hoy. Dice que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino, pero nosotros no debemos legalizar ese atentado, entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Si la Francia, Estados Unidos o cualquier otra nación se apodera de algún punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad no podemos arrojarlo de él, dejemos siquiera vivo nuestro derecho para que las generaciones que nos sucedan lo recobren. Esto, curiosamente, es algo que retomaron los indios Sioux en esos años cuando se negaron a firmar el tratado de paz con el gobierno de Estados Unidos. Y hoy, y esa es la causa por la que asesinaron a Toro Sentado, aparte del asesinato de Custer, pero al haberse negado a firmar los acuerdos de paz en Estados Unidos, es lo que hoy tiene a las tribus Sioux hoy viva, oponiéndose a las pretensiones de las petroleras en manos de Donald Trump para acabar con sus territorios sagrados. Por eso es tan importante no dar el beneficio, no dar el sí, no agachar la cabeza cuando un invasor, cuando alguien con una injusticia arremete contra los derechos del pueblo, porque es permitir que la próxima generación levante la bandera de la rebeldía y reivindique esta injusticia. Y el otro, muy brevemente, al que me voy a referir, son palabras de un gran escritor francés, Victor Hugo, que en la carta donde le pide que no fusile a Maximiliano, lo hace de una manera incontrovertida. Describe un Juárez que es un gigante, y así lo dice con esas palabras. En un fragmento dice: por un lado, dos imperios, por el otro, un hombre con otro puñado de hombres, un hombre perseguido de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de bosque en bosque, en la mira de los infames fusiles de los consejos de guerra, acosado, errante, refundido en las cavernas como una bestia salvaje, aislado en el desierto, por cuya cabeza se paga una recompensa, teniendo por desesperados, por generales algunos desesperados, por soldados algunos harapientos, sin dinero, sin pan, sin pólvora, sin cañones, los arbustos por ciudadelas, aquí la usurpación llamada legitimidad, allá el derecho llamado bandido, la usurpación, casco bien puesto, espada en mano, aplaudida por los obispos, empuñando ante sí, arrastrando detrás de sí todas las legiones de la fuerza, el derecho solo y desnudo. Usted, Juárez, el derecho, aceptó el combate, la batalla de uno contra todos duró 5 años, a falta de hombres, usted usó como proyectiles las cosas, el clima terrible vino en su ayuda, usted tuvo por ayudante el sol, por defensores los lagos infranqueables, los torrentes llenos de caimanes, los pantanos llenos de fiebre, las malezas mórbidas, el vómito prieto de las tierras calientes, las soledades de sal, vastas arenas sin agua y sin hierba donde los caballos mueren de sed y de hambre. Usted pidió ayuda a sus barreras naturales, la aspereza de las cordilleras, los altos diques basálticos, las colosales rocas de pórfido. Usted llevó a cabo una guerra de gigantes, combatiendo a golpes de montañas. Y después, un día, 5 años después de humo y polvo y de ceguera, la nube se disipó y vimos a los 2 imperios caer. No más monarquía, no más ejército, nada sino la enormidad de la usurpación en ruinas sobre los escombros de un hombre de pie, Juárez, y al lado de este hombre, la libertad. Esto es lo que escribía
un hombre de letras, defensor de la República Francesa y de la Revolución Francesa como Víctor Hugo, de un gigante como lo fue Juárez, ejemplo de los pueblos que luchan por su libertad, ejemplo de este pueblo que lucha por sus derechos y por la democracia. Pues muchas gracias. Y agradecemos a Pablo esta contribución. Pues gracias. ¡Viva Benito Juárez! ¡Viva el pueblo de México! Quiero agradecer al editor Sísifo Ediciones, a Miguel Ángel Sánchez y a Mextequi por publicar este libro. Buenas tardes y seguimos adelante con la 8ª Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco. Sí, y nosotros agradecemos la participación del maestro Jesús Ramírez Cuevas. Agradecemos también a la maestra Ángeles González Gamio, que hoy estuvo también en la presentación de este libro del doctor Pablo Moctezuma Barragán, Juárez, la serenidad que venció al imperio. Octava Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco, del 28 de abril al 7 de mayo, en la explanada delegacional. Música, talleres, exhibiciones, presentaciones de libros por sus autores, crónica, poesía, temas de actualidad y mucho más. ¡Allá nos vemos!